voy a resolver este problema y vamos a pasar a un tema, pues, medio que nuevo. Aunque básicamente, pues, el repaso todavía, pero vamos a ver. Entonces aquí, pues, tengo que resolver la fracción primero para poder operar. Aquí, pues, parece que tengo términos iguales, pero la manera más segura de hacerlo es simplemente seguir las reglas y resolver los paréntesis y ya después hacer lo demás. Entonces aquí son 5 por 3 son 15. 8 por 4 son 32. 3 por 2 son 6. 5 por 4 son 20. Entre un sexto. En esta operación veo si puedo simplificar. Y al parecer sí puedo simplificar por lo menos una fracción. Entonces sería 15, 32 por, ¿qué número divide el 6? El 2. 6 entre 2. 20 entre 2. 10. Un sexto. Entonces, procedemos a hacer la operación, ya que resolvimos y simplificamos. Entonces, vamos a trabajar de izquierda a derecha, porque acuérdense que la multiplicación y la división son de la misma prioridad. Así que como son de la misma prioridad, pues vamos a trabajar de izquierda a derecha. Entonces, 15 por 3, 45. 32 por 10 son 320. Entre un sexto. Ahora sí, igual, vamos a ver si podemos simplificar. Y en mi opinión, sí. Porque los números que terminan en 5 y los números que terminan en 0 son divisibles entre 5. Entonces puedo simplificar esto con 5 y puedo simplificar esto con 5. Entonces 45 entre 5 pues son 9. Y 320 entre 5 son 64. Entonces aquí pues ya nos estamos ahorrando los numerotes. Yeah. Entre un sexto. De aquí pues lo vamos a voltear al revés. Van a ser 9, 64. Cambio la división por multiplicación. Subo el 6 arriba y pongo el 1 abajo. Aquí prosigo a multiplicar. 9 por 6. 54. 64. Y 64 por 1. 64. 64. Aquí, pues los dos números terminan en número par. Por lo tanto, puedo asumir o puedo determinar que los dos números son divisibles entre 2. Yeah. Entonces divido 54 entre 2 y 64 entre 2. Me da 27. Y me da
22. 32. Ujú. Y creo que está ahí, porque el 27 se divide entre 9 y entre Y 3, entre 27. Mm, Pero el 32 se divide en 4, en 8, en 12. No en 12, no. No. Y En en el mismo solo. sí, 9 tampoco. 16 hasta 16, 32. 16, sí. No. Entonces ahí se queda y esa es la respuesta. Mm, Y tenemos nuestra respuesta. ya. Profesor, Sí. disculpe, mire, ayer no me quedó muy claro el ejemplo anterior, que era 5 por menos 2 por 3, potencia menos 3, más 9, un sexto. ¿En qué casos ese 5 con menos 2 se convierte en fracción? ¿O en qué casos uno puede poner 5 por 5, 25, 25 positivo, por ejemplo? Sí. El exponente negativo nos indica una fracción. Entonces, cuando tenemos un exponente negativo, siempre vamos a expresar ese exponente como una fracción. Entonces, si tengo, por ejemplo, 2 a la menos cubo, eso siempre va a querer decir que este menos representa una fracción. 2 a la 3. Entonces ya pongo 2 al cubo. Entonces el signo negativo en el exponente siempre indica una fracción. Si no hay exponente, si el exponente no es negativo, entonces es un exponente común y corriente. ¿Sí? Y las reglas aplican igual. Si tengo, por ejemplo, 6 a la menos 3. Así. Por 4, 6 a la 3. Sabemos que los coeficientes se multiplican. 2 por 4 son 8. Pero los exponentes se suman o se restan. Entonces serían menos 3 más 6. Entonces menos 3 más 6. Perdón, menos 3 más 6, menos 3 más 3. Estoy Más diciendo. 3. Disculpe. Es 0. Entonces sería igual a 8, 6 A la 0. a la 0. Esa es la diferencia. Que cuando es negativo es una fracción, pero nada más cuando es negativo. Y las reglas de los exponentes se aplican igual. Ok, profesor, muchas gracias. En el link de los videos del maestro, ahí él explica todo eso, porque yo me puse a hacer los ejercicios que le explica y le entendí mejor a lo que ayer él dio. Sí, y de ahí pues que tengamos los videos, pero acuérdense que a veces, de todas maneras, es importante escribir sus preguntas y para hacer una aclaración, porque sí, es importante que no nos quedemos con ninguna duda. Y sí, pues cuando tengan tiempecillo, sí les recomiendo darle otra vista al video, un repasito. Pondría el link, maestro, que no puedo entrar ¿A dónde?
su canal. O aquí la compañera lo puso en el chat. Ah, ok, no. Entonces ahorita lo reviso. Y puso el link de un video en el chat, entonces le da clic al link que está ahí. Ajá, y ya me suscribo y ya. Sí, Ok, gracias. y de nada. ¿Ya puedo orar? Sí. Sí. Bien. Ah, sí, profesor, disculpe, sino como ayer fue la clase y no he tenido tiempo idea de chequear los videos. Hasta ahí estaba calientito, como se dice, la clase de ayer. Sí. Pero muchas gracias, maestro, de todas maneras. Sí, de nada, no hay problema. Sí, acuérdense, se sientan libres de preguntar. A ver. Sí, vamos a repasar la formulación de ecuaciones en problemas narrativos. Y como les digo, esto nos sirve tanto para esto como para álgebra más adelante. Porque básicamente, acuérdense que pues anteriormente les había dado una lista de palabras claves, se las voy a volver a dar, donde podemos ver que la misma narrativa en el problema nos va diciendo qué hacer y cómo ensamblar la ecuación. Quizás no tanto en qué orden, pero sí nos ayuda a empezar a ensamblar la ecuación. Entonces, básicamente, cuando leemos un problema de palabras, lo que tenemos que buscar es, número uno, palabras claves y número dos, contextualización. Porque básicamente, la contextualización también le puede cambiar el significado a ciertas palabras. Entonces, es importante leer el problema cuidadosamente, encontrar las palabras claves y encontrar el contexto de las palabras. Entonces, aquí les voy a dar una vez más una lista breve de algunas palabras. Y ya más adelante nos vamos a ir encontrando más que tenemos que más o menos analizar.
Pues, por ejemplo, para la suma. ¿Qué palabras podemos utilizar? Y aquí se los pregunto a ustedes para ver qué se les viene a la mente. Para darnos la idea de una suma. Cuando piensan en suma, ¿qué palabras se les viene a la mente? Agregar. Adicionar. Ajá. Agregar. ¿Qué más? Añadir. Adicionar o Sí, añadir. Añadir. Aumentar. Aumentar. ¿Qué más? Incrementar. Incrementar. ¿Qué más? Adición. Ujú. Adición. ¿Qué viene de añadir? Ujú. ¿Qué otra palabra? ¿O qué otro verbo nos podría dar la idea de suma? Y. Una vez más. Y. Y. Algo. Y. Algo. Sí. Y. Ajá. Lo mismo. Compartir lo mismo. No, compartir no No, esa queremos. no. No. Con. Con. mm, Maestro, compartir sería como restar. No. Sí. No, restar no. Compartir no es restar. Es como dividir. Compartir ya no les queda lo mismo a cada uno. Es dividir. O dividirse. Sí. Ok. ¿Qué otra palabra puede ser sumar? Que se les venga a la mente. Mm, no sé. Unir. 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 ¿Qué otras palabras más grandes serían? Pues la misma palabra, sumar. No, y tanto como se pueda. Acumular. No. Acumular, sí. Acumular. Agrupar. Agregar. Agregar. Van saliendo mucho, maestro. Agregar ya lo tenemos. Sí. Ok. Agrupar. Ok. Pues agregar, añadir, aumentar. Aumentar, fíjense que tiene un asterisco, porque aumentar También es multiplicación. también es multiplicación, exactamente. Ujú. Entonces, por eso les digo que el contexto es importante. El igual no se puede usar ahí, ¿verdad? Sería el total. O el igual a Total, total también. Igual a no, total sí. su número igual al otro. Ujú. Pero total se puede considerar suma. Igual le ponemos un asterisco porque puede cambiar basado en el contexto. Sí. Entonces, estas palabras y más las leemos en el problema y ya nos da una idea de qué se va a tratar, de cómo se puede resolver. Por ejemplo, Josefina tiene 25 estampillas en su colección y decide añadir 4 más. Al decir decide añadir, ¿cuál es la operación?
¿Cuál es la operación? Suma. Agregar suma. ¿Es una suma? Al decir Timoteo, no está Timoteo. Timoteo, tiene 4 chivos, pero su rebaño incrementó 3. ¿Cuántos chivos tiene? También es 7. no, Son suma. suma. Sí. Incrementar también tiene otro significado, puede significar multiplicar. Una vez más, suma y multiplicación comparten varios términos, por eso es importante el contexto. Muy bien. Después tenemos la resta. Ahorita de las palabras que se les vengan a la mente, ¿qué podemos asociar con restar? Quitar, Quitar, disminuir, disminuir. ¿Qué más? Desintegrar. Desintegrar, no. no. Eso es llegar a 0. Y la suma y la resta no necesariamente es igual a 0. Extraer, maestro. Extraer, sí. Menor, Menor, no. 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 So, quitar, disminuir, extraer. ¿Qué más? Reducir. Reducir. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les viene a la mente? Quitar, disminuir, extraer, reducir. Menos. Menos, pues sí. Menos. ¿Qué más? Empieza con C. ¿Puede ser recortar también? Sí, recortar o cortar, sí. Rebajar. Rebajar, sí. ¿Qué más? Devolver, ¿no sería? Devolver. Regresar es Es agregar. quitar. No es quitar, ¿no? Devolver es. No necesariamente. Es como aumentar. Porque devolver es que algo regrese a su estado natural, así que no es necesariamente quitar. Y faltar. Faltar, sí. Reducción. Reducir. Ahí está. Sí, ya está. Reducción, reducir. Diferencia. Diferencia también. Es una resta. Una diferencia es una resta. Sí, la que más se usa, yo creo. Sí. ¿Qué otra palabra? Ahí dijo con la C no la encuentro. Ya me la dieron cortar. Ok. Cortar. Cortar o recortar. Rebajar, faltar, diferencia. Extraviar. Y pues hay más, ¿no? Pero básicamente nos estamos dando esa idea más o menos
de las palabras que se utilizan para formular un problema o para resolver un problema, ¿no? Para formular una ecuación basada en las palabras que están en el problema. Profesor, en la suma dice con. En la resta puede ser sin. Sin, sí. Podemos decir 6 con 3 o 6 sin 3. Sí. Sustraer, ¿Cómo? Caer, sustraer, sustraer también. Es lo mismo que restar, sí. ¿Alguna otra más? Me doy. ¿Será? Devolver. Devolver, no. Juana dijo eliminar o aniquilar. No me acuerdo. Ninguna de esas. Ninguna de- Ah. Pues sería eliminar. Y igual, con un asterisco. Porque eliminar también quiere decir reducir a uno. No necesariamente reducir a, o no necesariamente acabar. Eliminar, qué, qué otra tiene, maestro? Repítamelo, por favor. Reducir a uno. Cuando Oh, eliminamos, ok. por ejemplo, dos números en una fracción, los eliminamos, pero es igual a uno, no es igual a cero. Ah, mm. Y en el caso de la resta es como decir, a 5 le elimino 4, me queda 1. ¿Se tomaría en cuenta retirar, profesor? Retirar también. Retirar también, quiere decir resta. Exactamente. Como también descontar, ¿no? Y descontar también, sí. Exactamente. Como ven, es donde le estamos poniendo atención al vocabulario. Le ponemos atención a las palabras y la palabra nos da una operación. ¿Ya puedo borrar? No, maestro, permítame. Muy bien. Ya, maestro, gracias. Muy bien.
¿Qué tal para la multiplicación? ¿Qué palabra se nos viene a la mente con la multiplicación? Reproducir, podría ser. ¿Se puede decir reproducir? Sí. Ujú. ¿Qué más? Duplicar. Duplicar, Ok. El producto, triplicar, etcétera. Por, ¿No? Por, ajá. Ay, se me olvidaron los signos. Entonces, reproducir, duplicar, triplicar, etcétera. El producto por igual aumentar. Pero veces. Aumentar 4 veces, aumentar 5 veces. Esa es una multiplicación. Porque si digo aumentar 4, es más 4. Aumentar 4 veces es por 4. Por eso les digo, el contexto es muy importante, muy, muy importante. ¿Qué otra palabra nos puede decir multiplicar? El doble, el triple, no sé. Sí, ya está. Ajá. ¿Qué otra palabra? O palabras. Entonces tenemos el producto. Tenemos reproducir, duplicar, triplicar, por, aumentar veces. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, piensen, piensen. Repetir. Igual veces. Un número se repite 4 veces. Igual con asterisco, porque también puede significar exponente. Dependiendo si dice por sí mismo o nada más veces. ¿Qué otra cosa, qué otra palabra nos puede significar multiplicar? A ver, ¿qué me puede decir? ¿O qué se les viene a la mente? Mm, avanzar es lo mismo. No avanzar, ¿no? Avanzar es suma. agrandar, Agrandar, exactamente. Agrandar. Igual con veces, porque agrandar por sí mismo también puede ser suma. A ver, una más.
¿Nadie? Pues multiplicar, ¿no? Ay, sí, cierto, no estaba. Igualar a veces. Igualar, no. Igualar es división. Ay, incremento. Incremento, Mm, sí, pero con la palabra veces. Entonces, incremento en veces. mm, En veces. expansión también creo, pero es como agrandar, ¿no? Expandir. Sí, expandir, sí. Igual veces. Porque expandir también puede significar suma. O decir, McDonald's expandió 3 locaciones. Eso es más 3. McDonald's expandió 3 veces su tamaño. Eso sería por 3. Por eso les decía que la suma y la multiplicación tienen palabras parecidas. Sin embargo, el contexto, más que nada la palabra veces, es la que nos va a decir si es multiplicación o si es suma. Muy bien. Pasamos a la división. Pues la división. ¿Cuál es la primera palabra que se nos viene a la mente con la división? Compartir, Compartir. dividir, Compartir. Dividir. ¿Qué más? Separación podría ser. Separación. Sí. Pero también tiene su asterisco, porque separar también puede ser considerada resta en ciertas circunstancias, pero sí. Aquí la palabra clave es en. Si tiene en, es división. Si no tiene en, es resta. ¿Qué más? Dicen división es una fracción también, ¿no? Fraccionar. Sí, Fracción. exactamente. Fraccionar. Sí. ¿Qué más? Empieza con D. repartir, Repartir. ¿Qué más? Distribuir. Distribuir, exactamente. Distribuir. ¿Qué más? Seccionar, ¿Cómo, Félix? seccionar, Seccionar, sí. entre, Entre. Ajá. ¿Qué más? ajustar, Ajustar. ¿Qué más?
Romper o quebrar. Romper o quebrar. ¿Qué más? Ya no hay. Ya no hay. Sí Se hay, acabaron las ideas. pero hay que descubrirlas. Ahorita vamos a trabajar con lo que tenemos. Veces menos, ¿Verdad? veces menos, Otra vez, no entendí. veces menos, ¿Veces menos? veces menos. ¿O veces menos? Ah, no necesariamente. Aunque sí. Veces menos. También puede ser resta o puede ser división. Sí, exactamente. O veces más, maestro, también. ¿Perdón? Ve- No, veces más es multiplicación. Es más, oh, sí, es más. Veces Sí. menos es lo contrario, sí. Es como menos, sí, dividir. Sí. Veces menos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una aplicación práctica. Me dicen a qué horas puedo borrar para hacer ejemplos. Maestro, en la primera línea puso separación en partes o en qué. Sí. Sí, pues separación, porque separación puede ser resta. Si digo voy a separar 5 de 9, sería una resta. Pero si digo voy a separar 4 en 2, es una división. D es para resta, N es para división. ¿Ya puedo borrar? Sí. Vamos a hacer un ejemplo.
Pues aquí tenemos un problema que dice, Rodolfo tiene un taller, su tarifa por hora es de 45.36. Sin embargo, aumentará su tarifa 18 centavos la hora a partir de mañana. ¿Cuál será la diferencia de precio de un trabajo que toma 6 horas y terminar? Hay varias maneras de hacerlo. Pero aquí, si empezamos a leer el problema en sí, ¿cuáles son las palabras claves? Aumentar. Aumentará. Aumentará. ¿Y qué quiere decir aumentará? Sumar. Sumar. Sumar, agregar. Entonces, Diferencia. diferencia. ¿Y eso qué quiere decir? Resta. Restar. Resta. Entonces, basado en esas dos palabras, sabemos que va a haber una suma y que va a haber una resta. Si esto lo hago en dos partes, nomás por hacerlo en dos partes, porque les digo, hay varias maneras de hacerlo, pero si yo lo quiero hacer en dos partes, ¿cuál es la primera parte? Regla de 3. Oh, no sé. No, aquí no hay regla de 3, no. No. Se está yendo. Primero vamos a sumar lo Amor. que ganaba antes Ta- y la tarifa que va a aumentar. Entonces, podemos calcular la tarifa nueva. Al sumar la base y el aumento. Esta es una manera de hacerlo. Entonces podemos decir que 45.36 más 18 centavos. ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí serían 6 más 8. Son 14. Llevo 1. 1 y 3 son 4 y 1 son 5. Se baja el punto. 5 y 4. Entonces sería 45.54. De aquí, ¿qué sigue? Multiplicar la nueva base por las horas que va a tomar en terminar. No tiene horas.
Sí, sí tiene horas. ¿Dónde están? No veo. Bueno, lo podemos hacer de esa manera, pero también... Solo le puede rebajar, ¿no? No. O sea, como nos está diciendo Rosa, está bien. Sí. Vamos a multiplicar 18 por 6. la tarifa inicial por 6. Luego vamos a multiplicar la tarifa final por 6. Y al final vamos a restar la tarifa vieja de la nueva. Ocupo un pizarrón más grande. Entonces aquí serían 45.36 por 6. Aquí serían 45.54 por 6. Serían 278.16. Ay, no, me equivoqué. Ups. $272.16. Esta es una manera de hacerlo, ¿eh? Les voy a enseñar la otra, la más fácil. Después serían 273.16 menos 273.24. ¿No será mejor nomás punto 18 por 6? Sí, es a lo que iba. Es a lo que iba. O sea, esta es una manera de hacerlo. Esta es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es exactamente esa. Primero encontrar la diferencia y después multiplicar y después restar. Entonces, en este caso, hay varias maneras de encontrar la diferencia. Lo que estamos ilustrando es que hay varias maneras de llegar a Roma. Entonces, alguien me sugiere esto y así lo hacemos. La otra manera, pues sí, ¿no? Ponga la otra manera, maestro, Sí, por favor. sí, ahorita. Ahorita que terminen de copiar, o no quieren copiar esto. Yo le tomé captura. Bueno, entonces espero a las personas que están copiando. Yo lo copié, maestro.
Ahora sí. Sí, profesor. Sí, maestro. Entonces aquí, básicamente, la otra manera de hacerlo, pues es multiplicar punto 18 por 6. Y nos sale $1.08. Y ya. Capciosa la pregunta. Y las dos maneras son correctas. Porque nos está preguntando cuál es la diferencia. La diferencia es una resta del total. Maestro, y no tenemos que sumar los 45 inicial, ¿verdad? 45, 36, porque solo está pidiendo como la diferencia, no el total, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esa es la diferencia, es $1.08. Y como les digo, las dos maneras es correcta. Sin embargo, podemos ajustar las reglas, podemos ajustar el problema según las reglas. Porque aumentará es una suma, diferencia es una resta. Entonces, asumir que vamos a multiplicar, que vamos a sumar y después multiplicar y después restar es correcto. Sin embargo, nos podemos brincar ese paso y simplemente decir, bueno, si va a subir 18, entonces va a subir $1.08 el precio. Ahora, si la pregunta dijera, ¿cuál será el total? Entonces, ahora sí, ahí sí ocupamos los 270 y pico. Pero aquí es para ilustrar más que nada cómo funcionan las palabras claves. ¿Ya puedo borrar? ¿Sí o no? Sí, profesor, por mí sí, gracias. Sí, muy bien. Muy bien.
Pues aquí tenemos este problemilla. Dice, Erlinda tiene una huerta. Su huerta tiene 800 manzanos, 300 nogales, 50 guayabos y 100 tejocotas. Su marido quiere equilibrar la huerta. Por lo tanto, ¿cuántos manzanos tendrá que cortar para hacer espacio? Aquí, pues hay varias operaciones que hay que hacer. Así que al leer el problema, ¿cuántas palabras claves nos hemos encontrado? Equilibrar y cortar. Equilibrar y cortar. ¿Qué quiere decir la palabra equilibrar? Igualar. Igualar. Pues queremos que todo esté parejo. ¿Cómo vamos a lograr ese equilibrio? Sumando todo y dividiendo. Sumando todo y dividiendo, exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sumar la cantidad de unidades. Entonces, para equilibrar, voy a borrar esto. Porque me faltó esa palabra clave. Sumamos todas las unidades. Entonces son 800 más 300 más 50 más 100. Son 1250. Esos 1250 lo dividimos entre el número de especies. ¿Cuántas especies hay? 4. 4. Son 4 especies entre 1250 unidades. Y eso nos da 312.5. No hay tal cosa que 0.5 árboles, así que lo aumentamos a 313. Entonces, hasta ahí ya equilibramos. ¿Qué es lo que sigue? Resta Resta. ¿Qué voy a restar? los árboles a la cantidad que tienen que ser. 800 menos 313. Entonces voy a restar el total de manzanos
del número que deben ser. Entonces son 800 que hay y los que debe de haber son nada más 313. Y eso quiere decir que voy a cortar 487. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, Porque aquí, por ejemplo, la palabra equilibrar, incluye una suma y una división. Sí, quizás también nos encontramos palabras híbridas como esa. sacar promedio. Sí, más o menos. Sacar promedio. Aunque aquí no es promedio porque lo estamos dividiendo en, bueno, sí, sí es promedio. Es la mediana. Porque queremos encontrar, ¿qué sí? Pues equilibrar, queremos encontrar el centro. La media sería 175. Y ya para saber cuánto espacio, cuántos manzanos tenemos que matar, pues tenemos que restarle a los 800 los 313 que se van a quedar. Y pues quedan, y hay que eliminar 487. Y así quedó. Dejen paso lista antes de que se me olvide. ¿Se alcanzan a ver todos? Sí, profesor, yo sí. Maestro, tengo que salir para retirarme porque tengo cita. Está bien. Ahí lo miro en el video, lo va a subir, ¿verdad? Sí, lo vas a subir, sí. Ok, ¿no he mirado, ya subió los otros? Sí, ya, lo subí ayer. Ok, gracias. De Va. nada. Bye.
Muy bien. Entonces, para empezar, vamos a ver, número 1 dice, una impresora tiene la capacidad de producir 12 copias por minuto. Con una actualización, este incrementó de 12 a 20. ¿Cuántas copias más puede producir en un lapso de 8 horas después de la actualización? Entonces, igual aquí es fácil. ¿Qué vamos a hacer? Ok, hicieron. Lo que yo primero hice fue sacar cuántas copias de, por decir, de actualización hicieron, o sea, se hace 8. Ajá. Y 8 lo multipliqué por 60, que viene a ser en un minuto, y después eso es lo que salió por las 8 horas. Sí. Entonces saca la diferencia entre 20 y 12, que es 8. A eso se le multiplica 60, ya que hay 60 minutos en una hora. Por lo tanto, podemos multiplicar ocho al cuadrado por 60. Y eso nos da 3,840 copias más. ¿Sí o no? Sí. El número 2 dice, una compañía de 75 empleados, en una compañía de 75 empleados, se han separado de su cargo 8 y se han contratado 5 de repuesto. Sin embargo, la gerencia quiere incrementar la planilla con 9 más. ¿Cuál será el total de empleados después del ajuste? ¿Qué vamos a hacer ahí? Restar 75 menos 8. Entonces podemos sumar los que se piensa contratar. O bueno, no sumar los que se piensa contratar, perdón. Como dice Félix, restar el total inicial entonces serían 75 menos 8. 67. 67.
¿A 5? A eso, le sumamos 5, lo que nos da 52. No, 72. Digo 72, perdón, 72. Y 72. 72. Y el 72, ¿qué le vamos a hacer? Le agregamos 9. Ahora le agregamos 9. Y nos da 81. Ujú. Número 3. Un árbol crece 2 pulgadas constantemente cada mes. Su altura actual es de 18 pulgadas. Ahora bien, el dueño lo piensa podar a la mitad una vez que éste llegue a medir 50 pulgadas. ¿Cuánto tiempo le tomará al árbol llegar a esta estatura o a esta altura? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Primero, ¿sabe cuánto tiempo va a durar el árbol en llegar a 50 pulgadas? Pero antes de eso, ¿qué vamos a hacer? Porque no está creciendo desde cero, ¿sí? No, a 50 le quitaríamos 18. Ujú. Y le faltan 32 pulgadas para crecer. Ujú. Y entre 2 pulgadas cada mes. Dale 18. 16 meses. 16, sí. Entonces, 1 año, 4 meses. son 50 menos 18. Son 32. Entonces, a esos 32. ¿Lo divide? Los dividimos entre 2 pulgadas. Y eso nos da el tiempo. Entonces son 32 entre 2. Es igual a 6. 16. 16. Sí. Pues aquí 16 meses, pues ya es una respuesta. No es necesario hacerlo en años, porque no nos lo piden en años. Así que 16 meses, pues es una respuesta aceptable. Una casa es fincada en un terreno de 400 metros cuadrados. Según el plano, la casa ocupa un cuarto del terreno. El dueño quiere utilizar el terreno restante como sigue: la mitad para huerto, un cuarto para jardín y lo que sobre de cochera. ¿Cuánto medirá cada parte? Aquí hay 2 maneras de hacerlo. Lo primero que tenemos que calcular es cuánto terreno sobra. Entonces, básicamente, nos están diciendo que el terreno completo es de 400.
Y la casa ocupa 100. Por lo tanto, restamos la casa del total y nos quedan 300 metros libres. ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí. De ahí nos dice la mitad del huerto, la mitad para huerto. Pues son 300 entre 2. Son 150. La mitad es dividir entre 2. Después dice un cuarto para el jardín. Es igual 300 entre 4. Son 75. Y dice, y lo que sobre para la cochera. Entonces se suman las fracciones, que son 150 más 75. Y eso nos da 225. A 300 le restamos esta suma. Pues son 300. Son 300. Y nos quedan 75. Para la cochera. ¿Sí o no? Sí, todas fueron mis respuestas. De una pregunta, Sí. ¿importa en qué clase de operación hace o el resultado, o lo que importa es el resultado que sea correcto? En este momento es el resultado. Porque hay varias maneras de hacerlo. Esta es una manera. Sí, eso miré yo al principio en la primera pregunta, y bueno, yo lo hice diferente, como usted lo hizo. Me gustaría como volver a entender de dónde sacó el cuadrado y por qué sí le dio la respuesta correcta. El cuadrado, ¿dónde? ¿O qué fue lo que dijo en la primera Todo el pregunta? cuadrado en la primera. La medida es metros cuadrados, pero al final solo se le agrega. No, Perdón. porque dijo 8 por 8 al cuadrado. Oh, sí. Sí, en la hora. Sí. Horas con las 8 copias. Sí. Son 8 horas y son 8 copias. O sea, son 2 ochos. Ya. Ah, ok. Y para no hacerla larga es 8 al cuadrado. Ya entendí, ok.
Sí, sí, se me pasó esa parte que no lo escuché bien. ¿Cómo fue que sacó eso? Ok, Muy bien. más simple. Sí, más simple. En vez de poner 8 por 8 por 64 o por 60, digo, es 8 al cuadrado por 60. Y así lo reducimos y es lo mismo. Ahora en la mañana estuve mirando la primera clase de lo que fue de verano y eso, y bien simple, la verdad que ya había visto yo esas clases y eso, pero fue interesante, fue una manera más simple y más fácil de entender. Sí, Gracias. sí, de nada. Y como les digo, necesitamos que estar filosos con esto para poder entender álgebra, porque básicamente ya con álgebra son las mismas operaciones. Lo único diferente es que vamos a estar manejando letras, pero las reglas son las mismas. Por eso, cualquier duda que tengan, luego, luego. Muy bien. Entonces, ¿quedamos de acuerdo con los resultados todos o más o menos? No, estoy bien, profesor. Sí, profesor, está bien, gracias. Muy bien. Entonces, déjenles doy un par más. ¿Qué es baqueta, profesor? ¿Perdón? ¿Qué es baqueta? Correa de cuero. Dejen cambio la palabra. Oh, ya. Método de cuerda. Ah, ya. Gracias. Ok. Sí, paquete es correa de cuero. Gracias, profesor. Sí, de nada. Gracias.
Uno más de pilón. ¿no? Listo.